por tantas situaciones que vive uno, ellos están ahí siempre prontos a escucharlo, a orientarlo. Entonces ha sido muy linda la experiencia que tengo con mi comunidad de la Inmaculada Concepción, que ha sido también un apoyo y un aliciente. En esta diócesis, pues varios sacerdotes han conformado sus grupos de vida y a partir de esta experiencia se ha ido creciendo en la vida fraterna dentro del sacerdocio, de la vida diocesana, que de pronto no es muy común, pero que nosotros hemos querido empezar esta experiencia y sé que en algunos lugares también lo hacen para vivir el ministerio como hermanos, no como rueda suelta, sino como un solo grupo que va caminando siempre hacia el Señor. Mediante la oración y una entrega muy grande a los hermanos. Yo pienso que el fracaso y a veces pues el debilitamiento de muchos sacerdotes se debe a que de pronto han perdido el primer amor. Ese día que uno siente esa llama que lo quema, como ya les decía, y de pronto entonces se va perdiendo, es porque nos volvemos secos y ya no oramos. Entonces, cuando uno deja de orar, el alma ya no tiene que darle a la gente. Entonces, nos dejamos llevar por las actividades, entonces muchas veces pensamos que ser sacerdote es hacer muchas cosas, ir de aquí para allá y montarme en un carro, caminar, andar, pero en realidad eso sí tiene mucho que ver con el sacerdocio, pero una de las esencias del sacerdocio es la oración, estar al pie del sagrario orando por el pueblo, porque la eficacia pastoral la es la oración. Por ahí decía un papa, escribiéndole a los sacerdotes, que el mundo de hoy sufría una herejía, y era la herejía de la acción, que nos dejamos llevar siempre por esa idea. Como la lámpara que dice el Señor en el Evangelio tiene que estar ardiendo para cuando Él venga, porque si no nos caeremos fuera del banquete. Yo pienso que el aceite de esa lámpara es la oración, que hace fiel al sacerdote, porque uno en la oración, uno se entrega al Señor y empieza uno a ser moldeado por Él. O sea, el taller donde Dios moldea al alma sacerdotal es en el sagrario, de tal manera que cuando un alma sacerdotal sale de allí, lo único que puede hacer es amar y entregar y dar y no escatimar nada por los hermanos, porque lo aprende de ahí, porque como la oración es un diálogo secreto. Por eso muchos sacerdotes han abandonado el ministerio, porque el día que abandonaron la oración y la vida interior, ese día se olvidaron de que fueron sacerdotes, porque el sagrario lo recuerda siempre. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, como dice el Salmo. Para mí eso es lo que me ha movido y lo que me ha sostenido a lo largo de mis años de formación y de sacerdocio, los meses que llevo, la oración. Yo pienso que es indispensable. Muchas veces uno ve sacerdotes o ve uno de pronto tiene la oportunidad de compartir sacerdotes que se levantan y de pronto en sus mañanas no hacen su oración, inmediatamente al altar, lo que llamamos en Colombia el salto mortal, de la cama al altar. Entonces no debe ser así, nosotros tenemos que estar continuamente alimentándonos. Una frase que aprendí en un monasterio benedictino es necesario hablar mucho a Dios de los hombres, para después hablarle a los hombres de Dios, porque si uno no le habla a Él, no puede hablar a ellos de Él. Y nosotros muchas veces nos pasamos hablando mucho a los hombres de Dios, pero muy poquito hablamos con Dios. Entonces, esa es la clave para mí como sacerdote, y que me ha dado mucha fuerza. La gente ya está cansada de discursos, la gente está cansada de que les hablen muy lindo, que en las homilías de pronto les hablemos de la realidad social, que pasó esto en tal parte, que las noticias dicen esto. La gente tiene sed de Dios, y eso solamente se calma cuando el alma está repleta de Dios como una fuente, y cuando el sacerdote predica, esa fuente corre hacia los fieles, y los fieles beben lo que el sacerdote ha bebido también en la oración, y ellos se van alimentando. Si uno no ora, los fieles no pueden encontrar ese camino en uno, porque el que preside la oración debe ser el sacerdote, para que sus ovejitas todas, al oír la voz del pastor delante del Señor, también vayan a ser abrevadas en esas aguas y a pastar en esos pastos. Y uno a veces, por ejemplo, uno se acuesta y uno está por la noche dormido.
el teléfono, 3 de la mañana, hay un enfermo que quiere confesar y uno, ay, qué calorcito de cama, qué rico. Y ahí uno piensa, uno a veces puede ser infiel ahí, pero no, hay que, chao, mí mismo y me voy para donde sale enfermo. Porque es que el sacerdote es 24 horas, no son como en un horario de oficina, de 8 a 12, de 2 a 5, ¿no? Como Cristo en una cruz no dio una parte de su vida, la dio toda. Y si Él la dio toda, ¿yo por qué tengo que dar la mitad? Si yo soy in persona Christi, cada vez que subo al altar, cada vez que amo, yo soy Cristo. Y por eso cuando uno pronuncia las palabras de la consagración, no es decir, esto es mi cuerpo que se entrega por el mundo, ¿cierto? Esta es mi sangre derramada, y si derramamos la sangre en el altar, es por algo, y no es físicamente, no es espiritualmente nomás, es dar la vida por los otros. Y por eso tiene razón morir y morir y morir. Y por eso el sacrificio de la cruz se renueva. Las palabras de la consagración son muy lindas. Tomó pan en sus manos. O sea, Él nos toma a nosotros, que somos sus sacerdotes. Luego dice, lo bendijo. Es decir, Él nos da su bendición, su amor, cada vez que nos acercamos. Pero lo más lindo es que dice, lo parte. Es decir, nos sacrifica